7:34, Ricardo, y bueno, empiezan muchas actividades a partir del 1 de julio, pero atención con las entidades públicas que tienen que cumplir también nuevos protocolos sanitarios para el retorno de las actividades, para el retorno de sus trabajadores. Hay toda una clasificación incluso de horarios para el ingreso de estos trabajadores, de estos servidores, y así reducir el riesgo de exposición en los paraderos, en las calles, en el transporte público. Hay nuevas disposiciones que nos invitan también a la tolerancia y sobre todo a la exigencia de nuestros derechos. Por eso saludamos de inmediato al señor Juan José Martínez, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servir, para que nos dé más alcances al respecto. Y te dejo con la primera pregunta, Ricardo. Señor Martínez, bienvenido. Correcto. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo está usted? Si quisiéramos, conocer cuáles son, cuál es la metodología que se va a seguir a partir del 1 de julio por estas nuevas disposiciones dadas por el gobierno al término justamente de la cuarentena y cuando probablemente ya algunos servidores públicos empiecen nuevamente a volver a su centro de labores. ¿Cuál va a ser justamente el protocolo que se va a seguir en esos casos? Claro, lo primero que hay que decir es que no es que todos vayamos a volver al trabajo como era antes de la cuarentena, como antes del 16 de marzo. Lo que establece las normas, y particularmente la que ha salido la semana pasada, en donde se extiende solamente de manera focalizada el tema de la cuarentena, lo que señala la norma es que las entidades tienen que privilegiar lo que se llama el trabajo remoto. Recordemos que en el sector público los servidores ahí tienen tres condiciones. Hay un grupo que está realizando trabajo presencial, digamos trabajo tradicional, yendo a su centro de trabajo. Hay un segundo grupo que está con licencia con goce de haber compensable y hay un tercer grupo que está en trabajo remoto. Lo que se trata de privilegiar, y la norma lo señala así, dice que hay que darle preferencia al trabajo remoto en la medida de lo posible. Claro, porque el trabajo remoto, como hemos dicho varias veces, garantiza tres intereses. Primero, un interés de la ciudadanía, al evitar que haya más personas en las calles, al evitar que haya concentraciones, al evitar que haya contacto social, ¿no? También garantizamos de esa manera la propia salud de nuestros trabajadores, nuestros servidores y sus familias. Y en tercer lugar, el trabajo remoto de alguna manera permite también que las entidades sigan funcionando. Lo que pasa es que funcionan de diferente manera, ¿no? Muchos servicios, por ejemplo, que antes se realizaban de manera presencial, en donde las personas iban a preguntar, a solicitar información, hoy día se pueden hacer en línea. Muchos trámites se pueden presentar también en línea. Ustedes mismos antes hubieran tenido que ir a su centro de trabajo y ahora lo están haciendo desde sus domicilios o desde el lugar donde se realiza la cuarentena. Esa es la idea. Las entidades tienen que seguir privilegiando eso. Si no fuera posible, y eso evidentemente se tiene que hacer en función a las posibilidades de las entidades, ¿no? Tenemos entidades de diverso tipo, con diversas capacidades, diversos números de personal, algunas tienen más tecnología, otras tienen menos tecnología, y entonces en función a eso, las entidades tienen que determinar cuánta gente o cuántos servidores van a estar en trabajo remoto y cuántos tendrían que ir en presencial. Si deciden que una determinada cantidad tiene que ir en presencial, pero primero privilegien el trabajo remoto, tienen que tomar todas las medidas de seguridad que estableció el MINSA. Tampoco volvemos a la situación anterior, porque recuerden que aún en las oficinas hay medidas de seguridad, hay medidas de distanciamiento. Solamente esas medidas implican que no puedan volver todos, porque en muchos lugares tenemos a las personas en escritorios, por ejemplo, muy pegados. Hoy día no cumplirían esos establecimientos con esas medidas de seguridad. Entonces, Señor tampoco Martínez, es que vaya a volver el 100%. Aún los que volvieran tienen que tener todas esas medidas especiales y tratar de no coincidir con lo que se llaman las horas punta en el momento del desplazamiento en el transporte público. Sí, sobre eso podemos ampliar también al respecto, porque entiendo que los ingresos van a ser escalonados. No se va a permitir, por ejemplo, los trámites antes de las 10 de la mañana y la ciudadanía tiene que tener claro el panorama, porque muchos salen 6, 7 de la mañana para hacer una fila en alguna institución. Eso no va a funcionar por ahora. O sea, los servicios a la ciudadanía se reactivan en la medida que las entidades puedan reactivarlos, pero como la propia norma señala, la idea es evitar aglomeraciones. Hay que pensar que en el sector público, en todo el país, tenemos 1.400.000 servidores. Es un gran porcentaje de los trabajadores en el Perú que pertenecen al sector público.
De esos, los que trabajan propiamente en la administración, eso excluyendo los que son militares, policías, sanitarios, los que llamamos carreras especiales, los que pertenecen propiamente a la parte administrativa, son más de 600.000. Entonces, enviar todas esas personas y hacer que todas esas personas utilicen transporte público, evidentemente tendría un gran impacto en los medios de transporte, por ejemplo. Es por esa situación que lo que se está estableciendo es que tengamos horarios de trabajo diferenciados para evitar las aglomeraciones de personas justamente en los medios de transporte. Para evitar, la idea principal acá es reactivar el trabajo, pero evitar que el contagio se expanda más. Y para este trabajo, o mejor dicho, para este horario diferenciado o escalonado de ingreso a labores, ¿se ha establecido ya algún mecanismo, se coordina entre las entidades públicas para justamente lograr este objetivo y evitar pues que, sobre todo en el tema del transporte, se cumpla o se efectúe una suerte de contagios? Así es, esa es la idea, justamente. Justamente en la norma establece las dos opciones de ingreso del personal con el objetivo de que justamente no haya esta aglomeración de personas, ¿no? Justamente. En la norma ya está establecido eso. Entiendo que por eso los trámites empiezan 10 de la mañana, ¿verdad? No sé si tiene esa precisión, claro, cuando es atención al público. A esa hora va a poder abrir al público, sí. De acuerdo. Cuando yo, sí, Ricardo, estaba leyendo justo en la norma que para los jefes, gerentes, secretarios generales de entidades públicas, se les da un trabajo importante, que es elaborar un plan de prevención, de vigilancia y control de esta enfermedad. Entonces, ¿se tiene que presentar ante alguna entidad este protocolo? ¿Queda a discreción del jefe? ¿Qué pasa si yo como trabajador veo que no se está cumpliendo el protocolo a cabalidad? ¿A dónde acudo? Bueno, antes que los protocolos, hay normas ya dadas por el Ministerio de Salud. Hay una resolución ministerial que además ha tenido una serie de modificaciones donde se establecen para los centros de trabajo, sean públicos o privados, cuáles son las características o las medidas de seguridad que se deban realizar. Acá jugamos un papel nosotros como Autoridad Nacional de Servicio Civil. Los servidores podrían hacer algún tipo de queja o de consulta a nosotros respecto de entidades que no estén cumpliendo con este tipo de medidas. Entonces, de hecho, ya lo hemos venido haciendo en estos más de 100 días de cuarentena, porque han habido, como ustedes saben, muchas entidades y muchos servidores por labores específicas que sí han estado realizando trabajo presencial. Y nosotros realizamos supervisión y realizamos justamente, le podemos indicar a las entidades que si están cumpliendo o si no están cumpliendo justamente con estas disposiciones de seguridad y sanitarias. Las entidades públicas que brindan sobre todo atención al ciudadano van a colocar en sus portales los horarios de atención. Nos preguntan eso sobre todo en redes sociales. Sí, eso es una buena práctica. Ahora, también hay que recordar, justamente como mencionaba hace un momento, que hay muchos trámites que se pueden realizar ahora de manera virtual. Las entidades han habilitado canales, por ejemplo, telefónicos, han habilitado aplicaciones en donde se pueden realizar las consultas que antes se podían realizar verbalmente y presencialmente, se pueden realizar a través en línea o inclusive mediante el envío de un correo electrónico o llamadas telefónicas. Y también se han habilitado mesas de partes virtuales. Esto es bien importante porque las personas ya no tienen que presentar cosas en físico, sino que las escanean o los documentos que los tengan en digital los remiten y ya hacen sus solicitudes en digital y los remiten a las entidades. La idea principal, como decíamos, es que las entidades públicas sigan funcionando, los ciudadanos sigan recibiendo los servicios de parte de las entidades, pero hay que evitar aglomeraciones. Aquí el punto principal es el cuidado que tenemos que tomar todos para nuestros conciudadanos, para nuestros propios servidores públicos, pero haciendo que las entidades funcionen. Señor Martínez, ¿qué pasa con la población de riesgo que durante esta etapa ya se tomó el periodo de vacaciones o logró cubrir un tiempo de compensación que tenían pendiente y no pueden hacer trabajo remoto? Pues de acuerdo a la norma, esas personas pueden seguir en licencia con goce de haber compensable mientras dure el estado de emergencia, que dura hasta septiembre, mientras dure la emergencia sanitaria. Esa es la regla. Y posteriormente a eso, si es que no se postergara la situación de emergencia sanitaria, porque eso, digamos, se va midiendo periódicamente, tienen que realizar la compensación de horas. Ahora, también se dictó una norma, que es el decreto 1505, en donde esa compensación de horas se puede realizar hasta el próximo año, hasta el 31 de diciembre del 2021. Justamente esa facilidad.
Y eso va a ser un proceso en el que dictamine básicamente el empleador de cómo se va a desarrollar ese proceso de devolución de horas. Sí, porque ahí realmente el universo es muy complejo y muy variado. Pueden haber, y depende mucho de las entidades. Hay entidades que inicialmente, por el impacto de esta medida y porque nos cayó a todos de improviso, tuvieron muchas personas bajo licencia. Pero en el camino, y nosotros como Autoridad Nacional estamos realizando mediciones respecto de la cantidad de personas y las entidades que están haciendo trabajo remoto, probablemente al comienzo hubo muchas personas que acumularon horas porque la entidad no sabía cómo, o le tomó tiempo a la entidad organizarse. Pero nosotros creemos que a esas alturas, ya habiendo pasado casi 3 meses y medio de cuarentena, muchas entidades, por no decir la gran mayoría, ya estamos organizados y tenemos un alto porcentaje de servidores en trabajo remoto. De hecho, aprovecho la oportunidad para exhortar a las entidades, a exhortar a los titulares de entidades del gobierno nacional, del gobierno regional, de gobiernos locales, a que se organicen para promover el trabajo remoto. Si bien ahora tenemos mayor flexibilidad y digamos podemos salir a la calle, la emergencia sanitaria no ha terminado, la enfermedad no ha pasado todavía, hay que tener mucho cuidado con esta situación y hay que tomar las medidas necesarias. Una de las medidas que desde la perspectiva de la Autoridad Nacional es el trabajo remoto. Ese es un tema que debería privilegiarse y yo exhorto a mis colegas en todas las entidades públicas a que lo privilegien, se organicen y promuevan este tipo de trabajo. Claro, en la medida que sea posible, ¿no? Hay muchos labores que no se ajustan. Señor Martínez, me preguntan en redes sociales sobre las horas, porque el trabajo suele ser 8 horas, muchas personas exceden, pero aquellas que trabajan menos de 8 horas, pero a nivel de productividad lograron cumplir el objetivo, eso podría ser negociable con el gerente, con el jefe de área, ¿verdad? O realizar un trabajo mixto. Se ha emitido, de hecho, una modalidad especial es la del trabajo mixto, en donde una persona tenga que ir un día o medio día en presencial, un día a la semana, por ejemplo, en presencial a su entidad y se lleve trabajo a casa. De hecho, una cosa que también estamos señalando nosotros es muchas personas creen que para el trabajo remoto se requiere la gran tecnología. Y no necesariamente, porque muchas coordinaciones se pueden realizar por teléfono, por ejemplo, por correo electrónico. Y hay plataformas que permiten tener correo electrónico gratuito, si es que no la tuviera la entidad. A ver, Leito Narváez. Hay trabajo en donde Sí. Hay un usuario, Leito Narváez, nos está también escribiendo por redes, dice, ¿puede una empresa compensar esas horas cobrando las gratificaciones de julio y diciembre? Depende de la situación. La idea es que las personas, cuando, digamos, volvamos a una situación de normalidad o de mayor seguridad, trabajen 1 o 2 horas adicionales durante todo el tiempo que sea necesario. Como decíamos, tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre del próximo año para compensar esas horas. Justamente para evitar que se acumulen tantas horas, porque en teoría, imagínense, al 30 de junio serían 15 semanas en cuarentena. Multiplíquenlo por 40 horas. Ese sería el máximo que si una persona no hubiera trabajado un solo día en trabajo presencial o trabajo remoto o trabajo mixto. Por eso es tan importante el tema del trabajo remoto, para evitar esa situación. Por esa razón también es que nosotros invocamos y promovemos el tema del trabajo remoto. Don Juan José, otra pregunta, porque ahora la interactividad es tan rápida que la gente nos escribe de inmediato, y nos escribe un señor desde Huancayo, Armando Valer. En cuanto a los plazos de prescripción y trámites PAT, siguen suspendidas hasta el 31 de julio en las regiones declaradas en estado de emergencia, y recordemos que Junín va a continuar todavía con la cuarentena. Bueno, ese es un tema especial. Ahí habría que hacer una revisión específica de las normas, porque han habido cambios en el camino en donde se han hecho modificaciones a los plazos de prescripción. Ahí yo lo que les recomiendo es que plantee una consulta, que la puede realizar de manera virtual, a través del correo electrónico de nuestra entidad, es info@servir.gov.pe. Todas esas consultas especializadas pueden ser planteadas en este correo electrónico y nosotros les contestamos, digamos, ese es un tema importante. Por ejemplo, Servir como entidad, si ya hablamos de mi propia entidad, hemos seguido trabajando de manera remota y ahí nosotros, por ejemplo, tenemos algunos logros. Nosotros somos la única entidad que maneja sistemas administrativos en el Estado que absuelve consultas del público, absuelve consultas de los ciudadanos, de los servidores y de las propias entidades. Muy bien. Y debo decirles que recibimos miles de consultas,
Y debo decirles que nosotros hoy, a hoy, tenemos 0 de carga, no tenemos pendientes. Esa es una cosa Muy que, bien, por ejemplo, se podría hacer en el trabajo remoto. tenemos que despedirnos, señor Martínez. Le pido que repita el correo, por favor. Sí, cualquier consulta, ya sea legal o inclusive denuncias sobre el cumplimiento de las reglas sanitarias, de las normas sanitarias, se las pueden enviar por favor a info@servir.gov.p. Muy bien, muchas gracias porque han quedado muchas preguntas pendientes por parte de nuestros oyentes. Juan José Martínez, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. 7:49, tenemos más, Ricardo.